Pulso Político. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya comenzamos esta edición de Pulso Político. Vamos a saludar de forma inmediata ya a nuestros invitados. Primero, que nos acompaña de forma presencial Enrique Van Rysselberghe, senador, ¿cierto?, de la UDI. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches, estimada Javier. Una alegría estar acá. Está oscuro, así que buenas noches. Sí, pues. También saludamos vía Zoom a el diputado Sergio Bobadilla. Diputado, hola, ¿cómo está? Diputado, nos acompaña ahora en esta edición de Pulso Político. ¿Nos escucha bien? Diputado, ¿nos escucha? Perfecto, fuerte y claro. Perfecto, perfecto, diputado. Gracias por acompañarnos en esta edición de Pulso Político. Vamos a hablar varios temas. Primero, por seguridad. Quiero conocer, primeramente, su percepción que tienen de la seguridad, tanto nacional como regional. Acá lo que pasa en la región del Biobío, comenzando por el senador. Si nos puede dar primero su punto de vista con lo que sucede, sabiendo los últimos hechos que han acontecido. Sí, por supuesto. Primero, saludar con mucho cariño a Sergio, nuestro querido diputado por acá, por el Distrito 20 y ex colega. Yo fui 12 años diputado y me tocó compartir en ese rol con Sergio y relevo su destacado trabajo, especialmente ahora en la Cámara y particularmente en estos últimos días cuando la Cámara logró despachar al Senado una ley tan esperada por los chilenos y tan esperada también por nuestras policías, como es la fusionada y llamada Ley Naín Retamal. A modo introductorio, además está decir de que Chile desde hace un tiempo a esta parte está viviendo la más gravísima crisis de inseguridad de los últimos tiempos. Desde hace un par de años a la fecha, efectivamente Chile cambió, como se gritaba o se acuñaba en su momento, pero hoy día los chilenos pueden tener la percepción firme de que Chile cambió para mal en distintos ejes, pero muy especialmente en materia de inseguridad. Hoy día en Chile se están viendo tipos de crímenes, tipos de actos delincuenciales y terroristas que antes no se veían. Hoy día ya estamos viendo, por ejemplo, sicariato presente, crimen organizado, asesinatos no de un balazo. Es muy habitual ver cómo balean con varios tiros a personas, digamos, varias semanas seguidas, digamos. Entonces, Chile, vuelvo a repetir, ha cambiado para mal y por lo tanto, cuando algo cambia, la normativa para tratar de enrielar esto hacia algo más virtuoso, debe también adaptarse. Y en ese contexto, el presidente del Senado, el nuevo presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, indicó cuando asumió su nuevo rol de presidente del Senado que iba a comprometerse en darle un fast track, un tratamiento expedito, principalmente a las prioridades de seguridad del país. Y en estas últimas semanas, gracias al trabajo de nuestra Cámara de Diputados y de diputados como Sergio Bobadilla, hemos estado como Congreso trabajando esto y esperamos el día de mañana coronarlo en el Senado con la aprobación de del proyecto de ley Naín Retamal en los términos que efectivamente se busca que esto cambie, que es darle mayor protección efectiva a nuestras policías, especialmente cuando hacen uso de sus armas de servicio, no para tirar un disparo fácil, sino fundamentalmente para entregarnos seguridad a todos, especialmente en tiempos en donde prima el miedo para muchos chilenos. Bueno, quedándonos con sus palabras, senador, le quiero preguntar al diputado Bobadilla lo último que ocurrió hace aproximadamente una hora, porque la Comisión de Seguridad rechazó esta enmienda emitida por parte del gobierno. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen, diputado? A ver, mira, yo quisiera hacer un paréntesis antes de... TVU en estos días está celebrando un año más de vida. Yo quisiera, en primer término, saludarlos. Reconocer el trabajo que todos quienes forman parte de este canal hacen para llevar noticias, llevar entretención, llevar cultura en nuestra zona, y creo que corresponde saludarles y desearles muchos años más de vida, porque son una verdadera contribución al progreso y desarrollo de nuestra querida región del Biobío. Así que lo primero es un abrazo para todos y cada uno de ustedes que forman parte de esta gran empresa como este TVU.
Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. En segundo término, respecto de lo que ocurrió en la comisión el día de hoy, yo diría que a mí no me llama la atención, porque el gobierno ha venido dando señales equívocas desde hace ya bastante tiempo en torno a la inseguridad en que vivimos en nuestro país. Que la ministra se moleste, que la ministra se retire de una comisión porque una indicación del gobierno es rechazada, creo que da cuenta de la inconsecuencia del discurso con las acciones que está teniendo el gobierno. Y por eso a mí no me sorprende. Esta es una señal más de que estamos frente a un gobierno que dice estar por la seguridad de los chilenos, pero por otro lado sus acciones demuestran lo contrario. Y en ese sentido, cuando yo digo señales equívocas, esta no es la única, sino que desde hace algún tiempo este gobierno ha venido transitando en ese sentido. Como por ejemplo, cuando se establece una mesa de seguridad, cuando se convoca a todos los sectores políticos para trabajar en torno a esto y llegar a un acuerdo, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno indulta a delincuentes de extremo peligrosos, indulta a terroristas, y esas son señales que no se condicen con el discurso. Por otro lado también entrega pensiones de gracia a los delincuentes que quisieron destruir nuestro país para el 18 de octubre. Entonces, este tipo de situaciones, y le agregamos el tema de los indultos, son señales que van en sentido contrario. Entonces, yo haría un llamado al gobierno que de verdad nos pongamos serios y apliquemos todas aquellas medidas que apunten efectivamente a derrotar el narcotráfico, a derrotar el crimen organizado, la migración en nuestro país, porque de lo contrario vamos a seguir donde mismo, con un gobierno que tiene un discurso, pero en sus actuaciones demuestran lo contrario. Creo que aquí hay que tener consecuencias entre las decisiones que toma el gobierno o las determinaciones en relación a su discurso. Y en ese sentido creo que este gobierno no ha sido consecuente. Dice una cosa y da señales en sentido contrario, y creo que eso le está haciendo un pésimo favor, ¿ya?, a la seguridad, y dando señales que muchas veces dan cuenta de que parece que le importan más los delincuentes que los ciudadanos de esfuerzo y de trabajo en nuestro país. Bueno, lo que fue rechazado era una indicación clave para legítima defensa privilegiada de Carabineros. Senador, si nos puede detallar también parte de eso para que la gente pueda entender lo que significa que se haya rechazado también esa indicación. Sí, yo estuve consultando, Javiera, en relación a cuál era la esencia de la indicación del gobierno que se rechazó el día de hoy en la Comisión de Seguridad del Senado. Y lo que me indican es que el gobierno quería persistir en que la presunción de inocencia se mantuviera en el Código de Justicia Militar, modificada, perfeccionada, pero que se mantuviera en el Código de Justicia Militar. Y la comisión, particularmente el senador Kast, el senador Osandón y el senador Kusanovich, consideraban que no, porque eso, el que estuviera esta presunción de inocencia alojada en el Código de Justicia Militar hacía que los jueces, ¿ya?, que aplican, ¿cierto?, no el Código de Justicia Militar, finalmente no consideraran esta presunción de inocencia en la práctica. Y es por eso que cuando efectivamente un carabinero o una policía hacía uso de su arma de servicio, lo imputaban, lo formalizaban, lo suspendían, en algunos casos lo sacaban hasta del cuerpo de carabineros, perdiendo un montón de beneficios. Y era el carabinero el que tenía que demostrar que efectivamente había actuado bien, ¿ya? Entonces, para que esté la presunción de inocencia definitivamente ejerciendo bien en la práctica y no se dé esta lamentable paradoja que a veces nos toca experimentar en el día a día, era importante de que esto saliera del
del Código de Justicia Militar y se fuera, ¿cierto?, al cuerpo donde los jueces civiles efectivamente la consideran, que era la posición de la comisión. Así que como se rechazó finalmente esta indicación por parte del Ejecutivo, ocurrió que los ministros se enojaron, decidieron salir de la sala, y a mí me parece que no es una actitud apropiada para ministros de Estado, en este caso la ministra del Interior y el ministro de Justicia acompañándole. Pero, senador, hablando un poco más de las atribuciones que buscan agregarle a funcionarios y funcionarias de Carabineros, eso nace porque ustedes creen de que las atribuciones que tienen hoy por hoy no son suficientes. Y esos casos, ¿ustedes cómo lo están analizando para poder llegar a esta conclusión de tener que sacar esta ley para darle esas atribuciones a Carabineros? Sí, nosotros consideramos que es muy importante que la ley Naín 2 Retamal, ¿cierto?, se pueda aprobar el día de mañana en el Senado. Lo que se va mañana a aprobar en el Senado muy probablemente es una propuesta legal muy parecida a la que aprobaron nuestros diputados y que le entrega efectivamente presunción de inocencia real a nuestras policías. Se parte asumiendo que se va a partir efectivamente asumiendo que ellos, si hicieron uso de su arma de servicio, lo hicieron porque correspondía utilizarla y no se parte pensando mal de aquello. Y como no va a estar en el Código de Justicia Militar, sino que va a estar en el cuerpo correspondiente de la justicia civil, los jueces en la práctica van a estar determinados o van a estar, digamos, en condiciones de poder hacer uso de aquello, no como ocurre hoy día, que en la práctica indican que como forma parte esta presunción de inocencia del Código de Justicia Militar, finalmente no hacen uso de esta presunción de inocencia. Y, diputado Badilla, si nos puede entregar usted igual detalles de su opinión respecto a esta ley y las atribuciones que tiene actualmente Carabineros y lo que también quieren lograr con este proyecto. A ver, mira, yo quiero seguir en la lógica de la inconsecuencia de este gobierno. Fíjate que en la Cámara de Diputados el gobierno llamó a aprobar esto. Y la mejor demostración de que este gobierno zigzaguea y que no es consecuente con lo que dice es la crítica que ha hecho el Partido Socialista. Hoy día le han enrostrado al gobierno que los invitó, los llamó, los convocó a votar favorablemente. Y hoy día está pidiendo que se vote en sentido contrario. ¿Por qué ocurre esto? Por una pataleta del Partido Comunista y el Frente Amplio, que no están de acuerdo con esta ley, porque el Partido Comunista y el Frente Amplio siguen estando más preocupados de los derechos de los delincuentes que de los derechos de Carabineros y de los ciudadanos de bien de nuestro país. Entonces, seguimos con la inconsecuencia. Piden votar a favor en la Cámara y ahora piden que el gobierno le está pidiendo a sus diputados que voten en contra lo que pidieron que se votara a favor en la Cámara de Diputados. Entonces, esta inconsecuencia es permanente y eso, sin duda, que le resta credibilidad al gobierno cuando dice que está ocupándose de los problemas de inseguridad en nuestro país. En su actuar demuestra todo lo contrario. Pero yo quisiera ir a lo siguiente. El gobierno dice que respalda a Carabineros y que respalda a su accionar. Pero lo que ha dicho el senador es una realidad que viven a diario nuestros carabineros, que están expuestos a que sean acusados porque detuvieron de mala forma, quizás porque dispararon contra un delincuente, los dan de baja, los dejan sin sueldo. Y después de todo el proceso, resulta que el carabinero es inocente. ¿Quién repara ese daño que le ocasionaron a ese carabinero? Lo otro, que no es menor, ¿por qué se están retirando los carabineros? Entre otras cosas, por la persecución que son objeto por parte del INDH. Han tenido una persecución sistemática contra nuestros uniformados, por las largas jornadas de trabajo, por las malas remuneraciones. Por eso los carabineros se están retirando, entre otras cosas.
porque también tienen temor a utilizar el arma porque los van a dar de baja. Esas son las motivaciones que llevaron a varios cientos de carabineros a retirarse el año recién pasado. Entonces, la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Diputado? ¿Qué incentivos están teniendo hoy día los jóvenes para incorporarse a esta nueva institución? Creo que muy pocos, por las señales que está dando el gobierno. Aquí, en sencillo, y con esto termino. Lo que pretende esta ley, entre otras cosas, complementando lo que ha dicho Enrique, es que el peso de la prueba esté en el que está acusando a Carabineros que actuó mal. Y no que sea Carabinero, que es el acusado, tenga que tener el peso de la prueba. Aquí si hay un delincuente que acusa a un carabinero que vulneró sus derechos, ese delincuente tendrá que demostrarlo. Y no como ocurre hoy día, que es el carabinero que tiene que demostrar que no vulneró sus derechos. Entonces, aquí yo diría que esto es sustantivo. El peso de la prueba lo tiene que ejercer quien está acusando un mal proceder de carabinero, y no el carabinero que tiene que defenderse a una acusación muchas veces injusta y muchas veces infundada. Eso es lo que provoca, en definitiva, este proyecto, y yo espero que la inmensa mayoría de los senadores apruebe el proyecto tal cual como está, porque creemos que esta es una herramienta real y efectiva de respaldo a nuestras policías para que combatamos frontalmente a los delincuentes, el narcotráfico y el crimen organizado. Pero habla solamente este gobierno y bueno, delincuencia es algo que vemos desde muchos gobiernos anteriores. Antes de irnos a la pausa, le quiero hacer una pregunta. ¿Cree que realmente entregarle más atribuciones a Carabineros es la respuesta a la delincuencia que hemos visto hace varios años atrás? No solamente en este gobierno que lleva un año. A ver, mira, lo que normalmente se dice, no, pero es que la delincuencia viene desde el gobierno anterior o del gobierno que estaban antes. Bueno, ¿y esa es la justificación para no hacer nada? No, yo creo que todo lo contrario. Si el gobierno anterior omitió o no hizo bien su trabajo para combatir la delincuencia, el deber de este gobierno es remediar eso. Y no solo quedarse en los discursos, sino que emprender las acciones claras y concretas que impliquen un verdadero respaldo a nuestras policías. Y no solo, reitero, quedarse en el discurso. Tenemos que generar incentivos para que nuestros jóvenes se incorporen a esta noble institución, como también a la PDI. Se tienen que generar incentivos, dando certezas de que no van a ser perseguidos cuando ejerzan el control del delincuente o el control del narcotraficante. Perfecto. ¿Diputado? O aquellos que forman parte del crimen organizado. Antes de seguir hablando de este tema, nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con pero también vamos a hablar del salario mínimo. Quédese con nosotros. Personalmente me gusta caminar por el parque, detenerme y observar los árboles. Siento que aprendo algo nuevo siempre. Como unidad de parque y jardines, nuestra prioridad siempre es mantener este campus limpio y abierto. Ese siempre es el objetivo principal. La sostenibilidad, este equilibrio entre el cuidado de la flora y la fauna y el bienestar de la comunidad interna y sin duda externa, es nuestro mayor desafío. Es por eso que estamos migrando a espacios y jardines con bajo consumo hídrico. Seguimos sacando prados en puntos claves del campus. Continuamos plantando especies nativas y endémicas que necesitan menos agua. Pulmones verdes como estos cada vez son menos. Por lo tanto, el llamado es a cuidarlo, a mantenerlo limpio y, ¿por qué no?, a aportar. Estamos llanos a escuchar las iniciativas, las propuestas y trabajar en conjunto. Cuidemos nuestro campus. Cada jornada desde muy temprano, trabajamos para mostrarte lo que ocurre en la región del Biobío. Justamente estamos en la estación Juan Pablo II aquí en San Pedro La Paz y claro, un complicado lunes.
y nosotros junto a nuestro camarógrafo Pablo Rebolledo queremos mostrarle también la situación de lo que ocurre acá. Aquí están siendo el centro también de descarga y de carga. Durante esta jornada se formó una mesa técnica liderada por la delegación presidencial de la región del Biobío para trabajar ante la llegada de las lluvias. Y lo hacemos en diferentes horarios, con equipos en terreno, recolectando datos de primera fuente. Porque Noticias es aquella que importa a todas y todos. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Ya estamos de regreso acá en Pulso Político. Nos quedamos hablando del proyecto de ley Naim Retamal, pero para poder finalizar este tema y pasar al próximo, quiero leer algo que es de parte de la ONU. Es importante saber lo que dicen las diferentes instituciones, más aún cuando hablamos de una internacional. Y es que el jefe para América del Sur, Jan Yarab, aseguró que las disposiciones sobre legítima defensa privilegiada policial del proyecto no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos. Es parte de los comentarios que podemos leer de parte de la ONU, un comunicado que emitió en sus diferentes plataformas digitales. Ahora pasamos a hablar del salario mínimo. Sabemos que está subiendo desde el año pasado, ya llegó desde el 1 de enero de este año a los 410.000 pesos. Para eso primero queremos conocer la opinión del senador Enrique París Albergue, si nos puede comentar qué opina al respecto. Sí, muy bien. Entonces, antes de ir sobre el salario mínimo, solamente indicar dos cosas en relación al tema de seguridad. Lo primero, que es efectivamente el tema de inseguridad viene desde hace años a la fecha, pero últimamente, en estos últimos 2 años, hemos vivido una crisis de inseguridad que antes en su magnitud nunca se había vivido, ¿no? Y lo segundo, que evidentemente que solo fortalecer a nuestras policías no va a acabar con los problemas de inseguridad, pero evidentemente el sentido común nos indica que si tenemos policías, digamos, con mayores libertades, con mayor tranquilidad para poder ejercer de buena forma su trabajo, evidentemente que con policías más fuertes vamos a poder tener mayores grados de seguridad para los chilenos. Eso, en relación al tema del salario mínimo, esa es una discusión que se viene ahora. Habitualmente el cuidado que hay que tener, ¿ya?, es colocar un valor que pueda afectar para mal, particularmente a quienes tienen una mayor cantidad de personas contratadas a ese tipo de salarios, digamos, ¿no? Entonces, el foco que hay que tener acá es que la norma que se vaya a aprobar, que el valor que se vaya a aprobar no afecte a las pequeñas y medianas empresas de modo tal que se vean obligadas finalmente a tener que desvincular a personas para poder cuadrar sus cifras, digamos, ¿eh? Porque es fácil hablar de salario mínimo y es fácil decir, ¿cierto?, que a mí me encantaría pagar determinado valor, pero claro, hay que tratar de no generarle problemas complejos al que lo tiene que pagar, particularmente si el que lo tiene que pagar es una empresa pequeña que tiene sus finanzas relativamente acotadas, particularmente en tiempos en donde la economía chilena no ha andado bien. Vamos a tener esta discusión, es importante, pero yo confío finalmente en que el ministro Marcel, que se ocupa de los equilibrios macroeconómicos, finalmente persuada al gobierno actual para que se pueda, digamos, aprobar un monto que no tenga externalidades negativas muy graves, ¿no? Y a mí me parece que más allá de la discusión del salario mínimo es importante que retomemos una agenda pro crecimiento que ayude finalmente a que las personas en Chile puedan mejorar sus condiciones laborales, acceder a mejores salarios y a mejores condiciones de trabajo en tiempos, vuelvo a decir, en donde la economía chilena lamentablemente y por las incertidumbres que han reinado en los últimos años no ha podido ser receptora de inversiones que impulsen la actividad económica de manera sustantiva.
Bueno, igual es importante conocer la opinión del diputado Badilla. ¿Qué opina respecto del salario que tenemos actual? ¿Alcanza, no alcanza? ¿Tiene que seguir subiendo este salario mínimo? ¿Qué opina? A ver, mira, pero antes de un paréntesis, hiciste un comentario respecto a la recomendación, la opinión de la ONU en relación al proyecto Naim Retamal. Yo soy así de categórico. La verdad es que la ONU a mí no me genera absolutamente ninguna confianza porque sus opiniones son sesgadas y están pauteando ideológicamente a nuestro país. Por lo tanto, yo no le doy ningún mérito ¿ya? A la opinión que ha hecho este organismo internacional en relación a la inseguridad que estamos viviendo en nuestro país. En segundo término, en materia de seguridad, el gobierno actúa pauteado por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y en materia laboral, da la impresión que está funcionando pauteado por la CUT. Yo creo que aquí se debe escuchar a la CUT, pero también se debe escuchar a los organismos gremiales de los pequeños emprendedores, que sin duda van a ser seriamente afectados si esto se lleva adelante tal cual como lo está pidiendo la CUT. Yo creo que todos queremos, y por cierto yo así lo creo, que el sueldo mínimo suba. Pero también tenemos que tener en consideración lo que ha dicho el senador. Tenemos que tener cuidado que estos incrementos no vayan a afectar gravemente el empleo. Porque sin duda que quienes menores posibilidades tienen de pagar un sueldo mayor son los pequeños. Los grandes se las podrán arreglar, pero el pequeño, el microempresario, el emprendedor, quizás lo vamos a poner en serias dificultades. ¿Cuál es el tema aquí? El gobierno se propuso que al término de su mandato, es decir, el 11 de marzo de 2026, íbamos a tener un sueldo mínimo de 500.000 pesos. La CUT dijo, no, hay que adelantarlo, y el gobierno, ¿qué es lo que hace? Por supuesto que hay que adelantarlo. Entonces, cuando yo digo que el gobierno lamentablemente se deja pautear por unos pocos y no considera la opinión de otros que son tan importantes o más importantes que la CUT, que son los que están generando empleo en nuestro país, como son los pequeños, los microempresarios, creo que en ese sentido no estamos en lo correcto. Diputado. Lo que yo creo que lo que debemos hacer es generar mayor crecimiento, y el crecimiento se va a dar en la medida que tengamos certeza. Y en el ámbito laboral y económico, hoy día tenemos muchas incertezas. Y eso, sin duda, que afecta gravemente la inversión. Y si no tenemos inversión, no tenemos crecimiento. Por lo tanto, el gobierno debiera ocuparse de generar certezas para que tengamos mayor inversión, tengamos mayor crecimiento y, por cierto, también tengamos mejores remuneraciones. Diputado, dijo que el gobierno hace caso omiso a otras instituciones que no sea la CUT, de otros, hablaba de las microempresas, del pequeño empresario. ¿Cuál cree que sería entonces esa opinión que sí debería hacer caso al gobierno? O sea, yo creo que aquí el gobierno debe, tal cual como lo ha hecho en otras oportunidades, en que ha hecho un llamado amplio a conversar diversos temas, en este caso debe invitar a los representantes de las pequeñas empresas para que emitan su opinión. ¿Cuál es el efecto que podría tener una medida como esta? Porque creo que son ellos, en definitiva, los que van a tener que asumir en un menor tiempo este mayor costo que van a tener. Y si no tenemos un mayor crecimiento producto de la incertidumbre que tenemos en nuestro país en el ámbito económico, difícilmente van a poder asumir este mayor costo, y quizás muchos van a quedar fuera, van a terminar quebrando. ¿Y eso qué es lo que significa? Mayor desempleo. Entonces yo creo que aquí lo que debemos hacer como país es sentarnos y discutir estos temas, pero no solo con algunos actores en particular, sino que con todos los involucrados, y particularmente quienes son los que van a tener que asumir este mayor costo, que son los pequeños empresarios.
Senador, ¿comparte esa opinión? ¿Cree que tan así afecta a los otros sectores, pese a cómo se hizo? ¿Cree que el gobierno debería tomar en cuenta tal vez otras opiniones? No, el gobierno, Javiera, efectivamente debe... O sea, el tema del salario mínimo es una discusión más bien técnica. Lo que pasa que como se aprueba en el Parlamento y el Parlamento es un espacio político, lamentablemente se politiza una discusión técnica y muchas veces se crea o se lleva esto a un valor que pareciera en una primera derivada ser buena para los trabajadores, pero finalmente si es que está muy por sobre el equilibrio, genera más efectos perniciosos que favorables, aumentando la informalidad y generando también obligaciones para los empleadores de tener que cuadrar sus cifras, teniendo finalmente que reducir personal, no de inmediato, pero digamos, en el segundo y tercer dominó, ¿ya? Nosotros a veces pasa en economía, Javiera, se indica que a veces el problema es la miopía, ¿ya? Nosotros vimos hace un tiempo atrás muchas voces que hablaban, por ejemplo, de, no sé, por ejemplo, el tema de los retiros, ¿ya? Claro, todo el mundo feliz de poder tener mayor liquidez. Sin embargo, vimos cómo los siguientes dominós generaron efectos que hoy día muchos chilenos están pagando. Las alzas, los niveles de inflación que hoy día tenemos en Chile por sobre el 10%, y no es un tema etéreo, sino que el alza del precio en el supermercado, de los alimentos, el alza en general que han experimentado muchos bienes y servicios básicos en nuestro país, tiene como consecuencia la falta de visión del mundo político para permitir finalmente que se aumentara la liquidez de la economía de manera irracional. Entonces, Senador, ese mismo tipo de tentaciones pueden ocurrir en una discusión de este tipo en materia de fijación del salario mínimo, si es que se maximiza la politización de la discusión y se dejan de lado los aspectos técnicos. Senador, dice que entonces los retiros claramente impactaron a la inflación, pero también vivimos una crisis sanitaria a nivel mundial y es algo que se está viendo a nivel internacional, países que no tuvieron los retiros que tiene Chile. Sí, lo que estoy indicando es que a veces pasa, ¿ya?, que en economía se peca de miopía, ¿ya? Es decir, uno ve hasta aquí nomás y no ve las consecuencias de, digamos, un poquito más allá, ¿eh?, de mediano plazo. Entonces, hay políticas económicas que parecieran ser buenas en una primera instancia, pero que sumando, restando y considerando los efectos de segunda y tercera derivada, finalmente no necesariamente generan bienestar para las familias. Volviendo el punto hacia el tema del salario mínimo, yo espero que finalmente el adulto del grupo, que es el ministro Marcel en el área económica, haga, como lo ha hecho en algunas otras ocasiones, primar su posición y finalmente se maximice los aspectos técnicos en la discusión del salario mínimo y se lleve finalmente a aprobar algún valor que sea razonable. Pero, por ejemplo, los valores que vemos hasta ahora, ¿lo considera razonable y los tiempos también que se entregaron? La propuesta de la CUT es absolutamente irracional, ¿ya? Porque no se puede, digamos, llevar adelante un incremento en tan corto plazo de tan alta magnitud. Eso generaría un efecto, digamos, bastante significativo, particularmente en el mundo de la pequeña y mediana empresa. ¿Recomienda otros plazos? No, lo que recomiendo fundamentalmente es volver el foco a las bases de la economía, que es fundamentalmente buscar la manera de reactivar la actividad económica. Así, la manera más virtuosa de mejorar las condiciones de los trabajadores es maximizando el nivel de actividad económica, cuando finalmente uno logra que sean los empleadores los que estén peleándose por mejorar las condiciones de los trabajadores porque los trabajadores escasean, ¿ya? Ese es el mejor de los mundos, pero ese contexto se logra finalmente cuando el país retoma niveles de crecimiento del orden del 5, 6, 7% y no estamos con suerte llegando al 1%. Bueno, diputado, también conocer su percepción ante esto. ¿Cree que los plazos entonces no estarían siendo los adecuados? ¿Qué otra propuesta igual puede entregar al respecto? A ver, mira, ¿saben qué, Javiera? Yo quiero insistir en lo siguiente. Yo no me opongo que se aumente el sueldo mínimo, pero se tienen que dar las condiciones. Y hoy día te voy a poner dos ejemplos. ¿Quién va a asumir el costo
de este 6% de mayor cotización que se está promoviendo por parte del gobierno. Es de cargo del empleador, no es de cargo del trabajador. El empleador va a tener que incrementar su gasto en un 6% más. El tema de las 40 horas. ¿Quién va a asumir el costo de las 40 horas? No es el gobierno, a través de algún incentivo tributario, no. Lo va a tener que asumir el empleador, pagar el mismo sueldo por menos tiempo trabajado. Y ahora le agregamos que deben aumentarle el sueldo mínimo. Entonces, todos estos costos, ¿quién los está asumiendo? Los está asumiendo el empleador, el pequeño, el microempresario. El grande tiene espalda, pero ¿qué hacemos con el pequeño y el micro, que son un porcentaje importante de los empleos que se tienen en nuestro país? Entonces, le estamos cargando la mata sistemáticamente al empleador y no nos estamos ocupando de generar los incentivos necesarios para que tengamos más productividad, mayor crecimiento, que haya mayor inversión y con eso generar, por cierto, mayores posibilidades de trabajo. Yo no me opongo a estas medidas, pero esto debe y tiene que ir acompañado de un camino claro respecto de cómo lo vamos a enfrentar el día de mañana si no tenemos un incremento en la productividad y no tenemos un mayor crecimiento en nuestro país. Creo que estos costos que está asumiendo el empleador, el microempresario, el pequeño empresario, van a generar mayor desempleo el día de mañana si no tomamos ya medidas que efectivamente apunten a generar las condiciones para que en nuestro país tengamos mayor inversión y con ello mayor crecimiento. Así es. Bueno, nosotros también habíamos invitado a esta conversación que hemos tenido durante esta jornada al diputado Eric Aedo para poder hablar de estos temas, hablar de seguridad y también hablar del salario mínimo, pero lamentablemente no pudo asistir para poder formar también este debate de miradas distintas. Igual agradecemos a los invitados por acompañarnos durante esta jornada. Muchas gracias, senador, por estar con nosotros. Muchas gracias, Javiera, y muy feliz cumpleaños a TVU en sus 26 años de vida. Muchas gracias. También nos despedimos entonces de vía telemática al diputado Bobadilla. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos. Gracias, Javiera, y un abrazo apretado para todos los trabajadores de TVU, que hacen un tremendo aporte para que TVU siga al aire. Un abrazo grande. Muchas gracias. Y de esta forma entonces nos despedimos. Recuerden que todo esto va a quedar alojado en nuestro sitio web. Nuestro equipo digital ya está trabajando en ello. Muy buenas noches, que estén muy bien. Pulso Político.